Estamos ya en el cuarto tema ya, lo que vendría a ser con taxonomía. Eh, Primero hay que entender lo que vendría a ser la taxonomía como tal. ¿Qué es, no? Claro, la taxonomía es una rama de la biología, para empezar, quien se encarga de nombrar y clasificar, recuerden, nombrar y clasificar, recuerden. Eh, ¿Quién es el padre? Siempre recuerda que en toda rama de una biología debe haber un padre, ¿no? El que inició o el más importante. En este caso, el más importante es Carlos Bo Linné o Carlos Linneo, ¿no? Quien es llamado frecuentemente como el padre de la taxonomía. Entonces, recuerda, la taxonomía es la rama de la biología encargada de qué? De nombrar y clasificar. También no te olvides que el padre de la taxonomía es Carlos Linneo, ¿no? O Carl von Linné, puesto que fue el quien implantó el sistema de clasificación binomial, mira, clasificación binomial o nomenclatura binomial científica para nombrar entonces a las especies vivientes. Entonces, no te olvides, entonces acá tenemos varios puntos importantes. La taxonomía, que se encarga de nombrar y clasificar, Carlos Bolineo, que es el padre de taxonomía, por crear la clasificación binomial. Entonces, para no poder nombrar a las especies, ¿no? Entonces, la taxonomía utiliza, claro, buenos días, buenos días. Entonces, la taxonomía utiliza las siguientes herramientas como estudio. Mira, utiliza la nomenclatura binomial y las categorías taxonómicas. ¿Qué son las categorías taxonómicas y qué es la nomenclatura binomial? La nomenclatura binomial no viene a ser más que los nombres científicos. Y estos nombres científicos tienen que estar, en donde se pueden clasificar como digamos una estructuración en los niveles taxonómicos. Entonces, primero vamos a ver qué cosa. Vamos a verlo primerito, vamos parte por parte, para que se pueda entender mejor. La nomenclatura binomial vamos a ver primero. Y después vamos a ver a las categorías taxonómicas, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces, vamos a ver primero el azulito. Aquí entonces vamos a hacer nomenclatura binomial. Entonces, esta nomenclatura binomial que encontramos acá, a ver así, esta nomenclatura binomial que encontramos acá, es un sistema basado en un nombre único, o sea, deben tener un nombre único, un nombre científico. ¿Por qué? Y está compuesto por dos partes, digamos por un nombre y un apellido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué es necesario esto? Porque tú sabes que el nombre de perro, el perro en español es, bueno, perro, ¿no? En inglés, can, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Que diga can, diga dog, ¿no? Luego tenemos también varios nombres en alemán, en chino, entonces, por lo tanto, para poder identificar a la especie como perro, entonces, ¿cómo tú podrías hacerlo? Entonces tú deberías crear un nombre para todos los idiomas. Entonces, por lo tanto, se creó el nombre científico. O sea, un nombre único, un nombre común para todo el mundo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la nomenclatura binomial. Entonces, eso es importantísimo esto. Entonces, por lo tanto, se crea ¿qué cosa? El nombre científico o la nomenclatura binomial, en la cual se basa en dos cosas muy importantes. Primero, en que la primera letra, tú vas a tener dos nombres, ¿no? El nombre de el primer nombre, su primera letra va a ir en mayúscula, mira. Mientras que el segundo nombre, la primera letra va a ir en minúscula. O sea, en el nombre científico, el primer nombre, su primera letra va a ir en mayúscula. Todo lo demás va a ir en minúscula, entonces no te olvides, ¿ya? Entonces, como te voy diciendo acá, entonces, voy acá para resaltar con celeste. Entonces, es importante esto entonces, y tómalo en cuenta que el primer nombre es el género, vendría a ser como digamos en nosotros el apellido.
Y por último, el segundo vendría a ser, ¿qué cosa? La especie. El que va con minúscula dice la especie. El que dice el género va con mayúscula, la primera letra. Y así. ¿Ese qué cosa vendría a ser? Y todo esto vendría a ser la nomenclatura binomial, ¿ya? Pero hay unas pautitas importantes que tú deberías saber. ¿Cómo cuáles? Primero, recuerda que está compuesto, el nombre científico o nomenclatura binomial está compuesto ¿de cuántas palabras? Dos. Género y especies, ¿no? Claro, entendiendo que género es la primera y especie es la segunda y género, la primera palabra va con mayúscula. No te olvides. Ahora, ¿cómo se deben escribir? Con letra cursiva. Es necesario que se escriba con letra cursiva. Ahora, el idioma usado es el latín o palabras latinizadas, ¿no? Claro, entonces es importante. Entonces, la nomenclatura binomial, ya sabe, entonces es el nombre científico, consta de dos palabras. La primera es el género, la segunda es la especie, tomando en cuenta que la primera letra del género va con mayúscula. Entonces, eso nada más. Nomenclatura binomial. Es importantísimo esto, ¿ya? Ahora vamos a ir con quién? Con las categorías taxonómicas. En las categorías taxonómicas se van a clasificar por medio de una jerarquía. ¿Cómo es una jerarquía? Digamos, uno abarca a otro. Entonces, ¿cómo sería eso? A ver, vamos a poner un ejemplito acá. Entonces, ¿cómo tú podrías poner categorías con jerarquía? Unos que engloban a otro. Entonces, ponlo así, mira. Tú tienes acá, a ver, a la célula. Mira, tú tienes a la célula. ¿La célula qué te forma? La forma te forma un tejido, ¿no? Claro, un tejido. Ahora, ese tejido te va a formar un órgano. Digamos que tienes acá, a ver, al estómago, ¿no? Mira. Luego tú tienes al sistema digestivo. Entonces, y por último, ¿tú qué tienes? A una persona. Entonces, los dos que son, tú tienes diferentes categorías, en la cual la categoría del hombre va a englobar a quién? Al sistema, un zancudo. Ya. El sistema digestivo va a englobar a quién. ¿Quién es parte del sistema digestivo? Bueno, el estómago, ¿no? Claro. El estómago, que es un órgano, ¿qué va a tener? Va a tener tejidos. ¿Y los tejidos está compuesto por quién? Por células, ¿ves? Uno engloba al otro, ¿no? Claro, entonces. Va subiendo de menor a mayor organización. Entonces, eso es así. Esa es una categoría. Entonces, para que tú lo entiendas entonces bien, lo que yo te quiero decir es que las categorías taxonómicas, la mayor categoría que está en la parte más arriba va a englobar a todas las demás. Entonces, va a ser una categoría más grande. ¿Cómo hacer entonces? Nosotros, ¿qué tenemos acá? Nosotros vamos a tener que, mira, especie, género, familia, orden, clase, filium, reino y dominio. Entonces, ¿cuál es la categoría mínima? La menor categoría, la más pequeña de todas, y por no decir la más importante, es la especie. ¿Y quién también es importante acá? El género. ¿Por qué? Los dos forman ¿qué cosa? El nombre científico. Otro también que es importante es el dominio, que ahorita lo vas a conocer. El dominio y el reino. Esos dos, lo de arriba y lo de abajo, son importantísimos. Entonces, pero son fáciles, te puedes recordar fácilmente, solo tienes que memorizarlo nada más. Entonces, ¿cómo vamos a ir? Dominio, reino, filio, clase, orden, familia, género y especie. O si no, al revés, que a algunos les parece más fácil. Especie, género, familia. Luego tú recuerdas orden, clase, filium y por último, reino, dominio. ¿Ya? No te olvides que estos dos te van a dar ¿qué cosa? El nombre científico.
Ahora, de ellos, de esos dos, ¿quién es el más importante, entre comillas, no? Pues todos son importantes, ¿no? Pero hay uno que sería el favorito, la especie. ¿Por qué la especie es uno de los más favoritos? Porque es necesario entender que es la unidad mínima. Si no conociéramos la especie, no se podría clasificar, ¿no? ¿Eh? No se podría nombrar a quiénes, a los animales. Y por lo tanto, entonces, si la especie es tan importante, entonces, ¿qué función cumple o qué es la especie? Entonces, vamos a ver lo que debería ser la especie. Tenemos acá especie. ¿Pero qué es especie en sí? La especie es la unidad fundamental y básica de ¿qué? De clasificación. O sea, de ahí empieza todo. ¿Okay? Es un conjunto de poblaciones naturales. O sea, es un conjunto de poblaciones. Es un conjunto de poblaciones de individuos que tienen que tener algo importante. Tiene características estructurales. A ver, mejor dicho, son semejantes sus características, como cuáles, estructurales, funcionales y lo más importante de todo es que se puedan reproducir, ¿ya? Entonces, es importante. Entonces, de acá lo más importante es que se puedan reproducir. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedan tener descendencia. Si pueden tener descendencia y su descendencia pueden seguir teniendo descendencia, ¿quiénes son ellos? Son especie. ¿Por qué? A veces se cruza el caballo con el burro y no pueden, sus crías, ¿se pueden reproducir después? No. Entonces, a veces se cruza un león con tigre, han cruzado, ¿y qué pasa? ¿Sus crías se pueden reproducir? No. Entonces, ¿son de la misma especie? No. Pero si tú ves dos animales que se pueden reproducir y ellos a la vez tienen crías y sus crías se pueden seguir reproduciendo, entonces son parte de una misma especie. Entonces, recuerda, la especie es la unidad fundamental y básica de clasificación. Es un conjunto de poblaciones en la cual tienen similares o estructuras iguales, casi iguales en qué? En estructuras, funciones y lo más importante es que sus crías de ellos se puedan reproducir. Entonces, vamos a poner acá un ejemplito. Nosotros tenemos el nombre, entonces, si te das cuenta, tenemos un nombre científico. Entonces, ese nombre científico, ¿normalmente lo utilizamos? No. ¿Nosotros qué es lo que más utilizamos? Nosotros lo que más utilizamos es el nombre vulgar. Entonces, nosotros tenemos acá, mira, tenemos una especie. Y esta especie va a tener dos tipos de nombre. Va a tener el nombre vulgar, que es el que utilizamos todos, y vamos a utilizar lo que sería el nombre científico. Entonces, vamos primero con el nombre científico. El nombre científico, tenemos la Cantuta buxifolia. ¿Saben? Pero eso es un poco raro el nombre. Sí, es que está en latín. O son palabras latinizadas. Luego también tenemos otra. ¿Cuál es el otro? El otro vendría a ser el nombre común. Y con esto tú es con lo que conoces a las especies. ¿Qué flor crece en las lomas de la Chay? La flor de la cantuta, ¿no? Claro, seguro tú has escuchado, bueno, con lo que hemos recibido y hemos estado haciendo las clases, tú ya debes conocer las flores de la cantuta donde crecen, ¿no? En Lima, ¿no? Entonces, pero tú conocías como Cantúa buxifolia, seguro que no. ¿Por qué? Porque nadie se aprende mayormente los nombres científicos. Entonces, sigamos. Este que vendría a ser la unidad fundamental de qué y de básica de la clasificación, ¿no? Entonces, mira, date cuenta. Entonces, en este pequeño segmento, acá te vamos a aprovechar para qué? Para identificar. Mira, Cantuta buxifolia. Por lo tanto, ¿quién sería la especie? La especie sería buxifolia, ¿ves? ¿Y qué sería la cantuta, profesor? ¿Comienza con una letra mayúscula? Sí. Por lo tanto, si empieza con letra mayúscula, ¿qué debe ser? Este debe ser el género. ¿Ves? El nombre científico se comparte, está formado por dos. ¿Cuáles son los dos? El género y la especie. La especie siempre está todo en minúscula
mientras que el género, la primera letra, está con mayúscula. Y listo, nada más sencillito. Entonces, ahora vamos con quién. Ahora vamos con dominio. Entonces, es importante esto también del dominio para que tú entiendas cómo dividir. Entonces, vas a ver la mayor clasificación. Entonces, la clasificación de mayor tamaño, entonces, es el dominio. Entonces, es importante que entiendas esto. Si esto no lo entiendes, por favor, avísame, ¿ya? Y también vas a tener que hacer una pequeña corrección en tu libro, ¿ya? Entonces, a ver, ponemos así. Vamos ahora con dominio. Son categorías taxonómicas cuyo criterio de clasificación toma en cuenta el tipo celular. Mira, toma el tipo celular. Es importantísimo. Que conforman el organismo. Entonces, va a tomar en cuenta qué cosa? El tipo celular. Entonces, vamos por acá. Entonces, vamos a ver. Tenemos el primero que es el dominio. Y según el tipo de célula, tú tienes dos, ¿no? Ya te estás acordando, seguro. Tú tienes, a ver, a la procariota y la otra, que te vas a acordar seguro, tienes a quién. Ahora tienes a la eucariota o eucaria. Entonces, tú tienes dos, procaria y eucaria. O mejor dicho, procariota, eucariota. Y cada uno tiene, se podría decir, unas características muy especiales. Las procariotas están formadas por células, las procarias están formadas por células procariotas, que es casi lo mismo, ¿no? Ese es su sinónimo nada más. Las cuales no presentan carioteca. Recuerda, las procariotas procarias no presentan cariotecas. Pertenecen a esta clasificación, ¿quiénes? Los del reino monera. Recuérdate que debajo del reino del dominio, ¿quiénes están? Los moneras. Entonces, recuerda, debajo del dominio están los reinos. Por lo tanto, ¿quién está arriba? El dominio procaria. ¿Y quién es su reino? El reino monera. Entonces, acá también vamos a ver igual. ¿Qué tenemos acá? La eucaria están formadas por células. Esto vas a tener que borrarlo porque acá hay un pequeño error. Este no es procaria, ¿ya? ¿Qué, qué decir acá? Acá decir eucariota. Vas a cambiarle, por favor, ¿ya? Acá vas a ponerle eucariota, ¿ya? Eucariota. Es un pequeño error. Esto, ¿qué es? Eucariota. No pongas procariota, ¿ya? Borra, por favor, borra en tu libro, ¿ya? No te vayas a confundir después en el examen. ¿Y por qué se caracteriza? Aquellos que presentan carioteca, o sea, las procarias no tienen carioteca y las eucarias tienen carioteca. Profesor, ¿y eso por qué es importante? Porque si tú te acuerdas, los que tienen carioteca son los que tienen este núcleo. Por lo tanto, las procariotas no tienen un núcleo definido, ¿no? Claro, entonces, si yo fuera a dibujar una célula, vamos a dibujar una celulita. Entonces, ¿qué tipo de célula es esta? Mira, donde que vamos a ver su núcleo celular. Mira, entonces, tú tienes dos tipos de células. Mira, esta es una, va a ser una célula y la otra célula va a ser esta. Mira, y ahí están los tipos de células, ¿ves? Profesor, ¿en qué se diferencia una del otro? Mira, los siguen teniendo hasta amarillo. Amarillo tiene su ADN rojo, rojo, pero una tiene una membrana. Esta membrana que diferencia la parte del núcleo con la parte externa se llama carioteca. Por lo tanto, las de arriba, ¿cómo se llaman? Procariotas. No tienen núcleo celular. Y las de abajo, ¿cómo se llama? Eucariotas. Presentan núcleo celular. Es por eso que el dominio, hay dos tipos de dominio. Dominio procaria y dominio eucaria. Las eucariotas son las que no presentan, ¿qué cosa? A ver, un momento, ya.
No, las eucarias son las que presentan carioteca y presentan núcleo. Entonces, ¿quiénes son ellos? Fácil. Los de reino protista, fungi, que son hongos, plantas, plantae, que son las plantas, y animalia, que son los animales, ¿no? Claro, entonces, sigamos. Mira, ya con eso terminamos. Este es el último. Entonces, seguro que no estás cansado como recién te has levantado y aparte la clase facilita, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas clasificaciones han tenido dos tipos. La primera que se llama sistema de los 5 reinos y después de ello que vino el sistema de los 6 reinos. Entonces, el sistema de los 5 reinos. ¿Quién la creó? El que la creó fue Robert Whittaker. ¿En qué año? En 1969. ¿Ya? Agrupó a los seres vivos en cuántos reinos. Él lo agrupó en 5 reinos. Los reinos son categorías taxonómicas cuyo criterio de clasificación son muy diversos. Entonces, mira, el sistema de los 5 reinos. ¿Quién dio esa teoría? Robert Whittaker. ¿Y qué fue lo que él dijo? Bueno, lo que él dijo fue simple. Entonces, voy a poner acá. Tú tienes 5 reinos. Reino Monera, ¿ya? ¿Por quién va a estar formado el reino Monera? Va a estar formado por el reino, por las bacterias y cianobacterias. Y luego, ¿quién tienes después? Después tienes al reino protista. ¿Por quién está formado el reino protista? Ah, por los protozoarios y las algas. Otro reino es el reino fungi. ¿Por quién está formado? Por los hongos. Después tienes al reino plantae. En el reino plantae, ¿quiénes están acá? Los helechos, musgos y plantas superiores. O sea, todos los que hacen fotosíntesis, ¿no? Y por último, tú vas a obtener acá el reino animalia. Son los metazoos y los parazoos. Mejor dicho, ¿quiénes? Son los animales que de un tamaño promedio, son aquellos seres vivos más o menos grandecitos, los cuales no realizan fotosíntesis y se pueden mover, ¿ya? Aunque siempre hay algunos con sus excepciones, ¿no? Como los poríferos. Entonces, ¿quiénes están acá entonces? Monera, protista, fungi y plantae. Ya, sigamos. Pero ellos no es el único sistema de clasificación. También hay otro, que se llama el sistema de los 6 reinos. El sistema de los 6 reinos, entonces, es la forma actual, la moderna. ¿Estamos bien? Es más moderna que la anterior. Entonces, la forma moderna y actual de clasificación. Fue propuesta por quién? Por Carl Woese y sus colaboradores en 1970. Entonces, tú debes entender quiénes son acá. Acá están, ¿quiénes? Las arqueobacterias. Entonces voy a poner este colorcito. Vamos a resaltar acá. Tú tienes 3 dominios. ¿Cuáles son los dominios? Los dominios son, mira, a diferencia del anterior solo dijeron reinos, ahora acá te van a decir, los dominios. Por eso es un poquito más amplio, ¿no? Entonces, mira, el primero, dominios, tú tienes 3 reinos. ¿Cuáles se llaman? Que tú tienes 3 dominios y con sus respectivos, digamos, reinos, ¿no? El dominio Archae. ¿Quién están en el dominio Archae? Las archeobacterias. Luego, ¿quién tienes? Tienes acá la procaria, dominio procaria, y vas a tener a quién? A los monera. Y por último, tú vas a tener acá las eucaria. En las eucaria, ¿a quiénes vas a tener? En las eucaria tú vas a tener protistas, fungi, plantae y animalia. Entonces, es importante. Esto puede ser, entre comillas, lo más difícil, ¿no? que del tema. Pero no es nada difícil, si te das cuenta, ¿no? Entonces, acá tienes ¿quiénes? Tú tienes 3 dominios. ¿Y cuántos reinos? 6 reinos. El primer dominio, ¿quién es? Archae. ¿Y quiénes conforman los archae? Las archeobacterias. El segundo dominio, ¿quién es? Las procaria. ¿Y quién los conforman? Moneras. Y último, tienes el dominio eucaria con sus reinos protista, fungi, plantae y animalia.
y listo, así es simple. Y por lo tanto, los dos son bien parecidos, solamente que acá le estás poniendo los dominios, ¿no? Claro, a diferencia del sistema de los 5 reinos de Robert Whittaker. Ahora, para poder clasificar, tú tienes que identificar quiénes son especies, quiénes son especies. Entonces, para eso utilizan unas herramientas que son importantes, las herramientas de clasificación, la cual van a comparar tantos anatomía como fisiología. Por ejemplo, tú tienes dos tipos acá. Vas a tener lo que serían los órganos homólogos y los órganos análogos. Entonces, los órganos homólogos. ¿Por qué es importante ello? Fácil. Ellos tienen una estructura, mira, tienen una estructura parecida o la misma estructura. ¿Estamos bien? Pero recuerda que acá tienen algo muy importante. Tienen una función diferente, ¿ya? Su función es diferente. Entonces, pero su estructura es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Tus piernas, ¿ya? Con las aletas de un tiburón. O sea, mejor dicho, las alas de un murciélago con tu brazo. Las estructuras son parecidas porque están formadas por huesos, ¿no? Por huesos, por carne. ¿Qué más tiene? Entonces, mientras uno sirve para agarrar, el otro sirve para volar. Entonces, las estructuras son parecidas, pero la función es diferente. Mientras que en los órganos homólogos, entonces, mientras que los órganos análogos que diga, tú debes entender acá, pero un momento, se me ha bugueado. Ya ahora sí. Entonces, acuérdate que es importante qué cosa. La estructura es la misma para los órganos homólogos y la función es diferente. Mientras que en los órganos análogos, tú vas a ver que la estructura es diferente, pero la función es la misma. Por ejemplo, las alas de una mosca con las alas de un murciélago. Las dos sirven para volar, ¿no? Claro, tienen la misma función. Pero la estructura es igual. ¿Acaso las alas de la mosca tienen huesos? No, sino. Entonces, por lo tanto, son estructuras diferentes, pero tienen la misma función. ¿Quiénes son ellos? Los órganos análogos. En cambio, los órganos homólogos son los que tienen estructuras iguales, parecidas, pero una función totalmente diferente, ¿no? Entonces quedamos con eso. Espero que me hayan entendido. Vamos a ver la clase ha sido bien facilito. Nos vemos a las 9:30. Cuídense, ya. Entonces, tomen su desayuno.